Pero estos manes que Dicen buenas noches. Bien. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Como ustedes saben, chicos, nosotros hemos estado estudiando diferentes temáticas que hablan sobre el desarrollo de un emprendimiento. Principalmente empezamos analizando la importancia que tiene la investigación, ¿sí? Recordemos que la investigación se conforma por muchos apartados, por muchos elementos teóricos y prácticos también, que permiten que la investigación tenga éxito, que la investigación me proponga respuesta a un posible problema que se desarrolla dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra cotidianeidad. Es así que nosotros directamente entendemos cuál es el desarrollo concreto a partir de una correcta investigación. Hablando desde el punto de vista del emprendimiento, nos referimos siempre a la famosa investigación de campo, ¿sí? En el cual yo analizo diferentes sucesos, diferentes hechos y elementos que se desarrollan dentro del mercado como tal, porque la investigación de campo puede referirse a cualquier área, en cualquier espacio, en cualquier ámbito. Si hablo de una investigación de campo, puede ser, no sé, dentro de un análisis crítico, de una investigación educativa, de una investigación científica o a su vez también en este caso, nosotros hablamos sobre el ámbito mercantil. ¿Qué tengo que entender yo? Que dentro de este proceso, para yo tener un buen resultado sobre el desarrollo del emprendimiento, debo haber tenido contacto directo con todos los elementos que conforman el modelo de negocio.
con todos los fundamentos principales que se desarrollan dentro del emprendimiento. La investigación está estructurada por muchos fundamentos teóricos y la temática, el planteamiento del problema, el análisis de las situaciones operacionales, la identificación de futuros riesgos, identificación de la población, identificación de la muestra. Existen muchas cosas que yo tomo en cuenta al momento de desarrollar una investigación. ¿Qué sucede aquí? Viene otro punto importante que es, cuando yo ya tengo el tema, recordemos que el tema se estructuraba por ser claro, preciso y conciso. Tiene que ser un nombre llamativo. El nombre del negocio tiene que ser la base principal por donde inicia todo, lógicamente por el nombre, ¿sí? Es aquí por donde nosotros estructuramos todo lo consiguiente que vamos a tener dentro del negocio. Si es que yo tengo un nombre desde el inicio, un nombre poco llamativo, pues entonces tengamos por seguro que el negocio no va a tener tanto éxito porque el negocio desde sí no es llamativo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que crear un nombre que sea a simple vista fácil de comprender, que a la primera que yo vea el emprendimiento o el nombre del emprendimiento, perdón, yo ya sepa de qué se trata en el negocio. Aquí viene también este punto importante. A veces ponemos nombres, pero no sabemos si se refiere a un negocio de comida, a un negocio de ropa, a un negocio de zapatos, no sé. Siempre nosotros debemos procurar que tanto el nombre del emprendimiento como el formato en el cual se va a desarrollar el negocio tenga constante relación con lo que yo voy a ofrecer, con el producto que voy a ofrecer, con el servicio que voy a ofrecer, de la forma en la que lo voy a hacer. Todo debe tener una constante relación, lo uno con lo otro, siempre estructurado, siempre organizado, siempre bien visto. ¿Por qué? Porque aquí viene esto, este punto clave, la estructura que yo debo tener dentro del desarrollo del emprendimiento, la organización, el orden. Si nosotros de esto nunca debemos olvidarnos, debemos ser ordenados en la información, ordenados en el desarrollo del negocio, ordenados en la forma del proyecto que vamos a tener. Yo debo hacer las cosas bien, desde el inicio empezar haciendo las cosas bien, porque si yo quiero que un negocio tenga éxito, entonces desde lo más pequeño voy a tomar ejemplo, voy a tomar acciones para poder alcanzar grandes resultados, pero si yo por lo consiguiente desde el inicio empiezo a querer por saltarme pasos, por adelantar rápido las cosas, dejo de lado cosas importantes, ya estoy empezando mal con el negocio y aquí viene ya la parte importante de tomar decisiones quizá en momentos ya un poco erradas a lo que yo tengo que realizar. Entonces, cuando yo analizo todo esto, identifico riesgos, identifico problemas dentro del análisis del negocio, dentro del análisis del emprendimiento. Y este análisis se da mediante la investigación. ¿Sí? Entonces, de la investigación yo ya me planteé mi problema, identifiqué qué necesidades voy a satisfacer, identifiqué quizá también ya cuáles pueden ser mis potenciales clientes, cuáles van a ser las personas a las cuales yo voy a ofrecer mi producto o mi servicio. Pero para identificar las preferencias que debe tener cada persona, que tiene cada círculo social, debo utilizar técnicas, instrumentos, formas en las cuales a mí me permita obtener información de primera mano. Nosotros en la anterior clase habíamos identificado la importancia de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias eran aquellas de las cuales yo obtengo la información de primera mano, de la persona o de la situación en cuestión, del protagonista del estudio. Pero por consiguiente ya las fuentes secundarias se conforman por un cúmulo de información, pero ya que son realizadas a partir de una fuente primaria. Es decir, no es una información de primera mano. Quizá es una información actualizada, una información estructurada, adaptada al entorno, pero como tal no es una fuente de primera mano. Por eso es que nosotros debemos tener cierto tipo de información y también identificar la confiabilidad
de la información que yo voy a obtener. Sí, debo obtener información centrada, contable, perfecta, que me incentive a desarrollar correctamente mi emprendimiento. Entonces, cuando yo ya tengo identificada la información que quiero obtener, también es claro que debo, como voy a realizar una investigación de campo, voy a utilizar técnicas e instrumentos que me permiten obtener beneficios sobre el desarrollo del negocio. ¿Cómo voy a obtener yo esta información? Utilizando técnicas e instrumentos que me relacionen directamente con la población en estudio. Por ejemplo, aquí nos da un saber previo. El texto nos dice, ¿alguna vez te han encuestado? ¿Para qué te puede servir esta información? Yo creo que todos en algún momento a lo largo de nuestra vida entera hemos sido parte de alguna encuesta, hemos sido parte de algún estudio. Por ejemplo, el hecho de que se realice el censo cotidianamente en nuestro entorno ya nos hace parte de una investigación, ya nos hace parte de una población. Cuando quizá en nuestro trabajo nos hacen encuestas no sé, de cómo se está desarrollando el trabajo, estoy siendo parte de una población de estudio. Cuando yo llamo a pedir algún servicio o, no sé, o realizo alguna actividad y me piden que llene una encuesta, estoy siendo parte de un grupo, de una población de estudio. Nosotros en todas las actividades cotidianas, en todo lo que yo realice día a día, siempre voy a ser parte de un estudio, siempre voy a ser parte del análisis, sí voy a ser parte de la identificación de posibles resultados para poder saber también el grado de importancia, de satisfacción, el grado de nivel de conocimiento, no sé, de muchas cosas que nosotros podemos medir cotidianamente con el desarrollo y la utilización de este tipo de instrumentos. Entonces, nosotros desde el inicio, desde lo más pequeñito de nuestra vida, siempre somos parte de una población de estudio. ¿Por qué? Porque socialmente el ser humano siempre está investigando. Sí habrá gente que esté investigando cuántas personas están enfermas ahora, una persona que esté investigando cómo se está desarrollando la economía en la actualidad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, otra persona que está investigando quizá la preferencia de comidas rápidas dentro de la ciudad de Riobamba, dentro del país, en Ecuador, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir de cierta manera? Que yo, al ser parte de una sociedad, al ser parte de un entorno, constantemente soy parte de un grupo de estudio y por ende aporto información para poder obtener posibles soluciones y poder obtener información actualizada. La información que yo obtengo ahora no es la misma que se obtuvo hace 5 años, hace 10 años. Todo cambia, todo se transforma y por ende la investigación constantemente se mantiene en la palestra. ¿Por qué? Porque yo puedo actualizar conocimientos, ¿sí? Para ello, quiero que por favor comencemos viendo el siguiente video que nos habla sobre cuáles son los métodos y las técnicas de investigación. Veamos, por favor, chicos. Hola, estamos en Megatrópolis, una ciudad cualquiera con un clima cualquiera. Pero miren, ahí viene Juan. Él es un hábil atleta que entrena todos los días para ser el mejor en su clase. ¿Pero qué pasó? Al parecer, habrá una carrera de 100 metros planos. Esto llena de emoción a nuestro amigo. Y al parecer, esta es una oportunidad para demostrarse a sí mismo cuánto ha progresado. Tenemos a Juan, un grandioso atleta. Dependerá de la forma en que corre para poder ganar la competencia. Esta representará nuestro método científico. Tenemos a una competencia algo dura. Dependerá de Juan si analiza el terreno antes de competir. Esta acción representará a la técnica de investigación. Al parecer, Juan está desarrollando una nueva forma de correr. Él cree que esta será la mejor forma de ganar la competencia. Días antes de la carrera, Juan decide observar cómo es el terreno de la competencia. Mientras va revisando, se da cuenta de que el terreno tiene muchos baches. Y al parecer, no mantienen bien esta pista. Ahora es momento de descansar para el día de la carrera.
Es el día de la competencia y muchas personas llegaron para verlos. Juan está muy emocionado, todos los atletas a sus posiciones. Se escucha el disparo inicial. Juan inicia con gran rapidez, esquivando uno tras otro cada bache en el piso. Tiene una buena respiración y su nueva técnica le va de maravilla. Ahora miremos cómo les va a los otros competidores. Al parecer tienen dificultades en el terreno. Creo que Juan fue el único en revisar el terreno. Se da el pitido de llegada y Juan está muy feliz por haber llegado en primer puesto. Y todo esto por haber cumplido paso a paso su preparación. Ahora repasemos. Gracias a que Juan revisó el terreno, no tuvo problemas. A esto lo llamamos recolección de datos. Se incluye en técnicas de investigación. Algunos atletas se confiaron y no revisaron el terreno. A esto le llamamos información sesgada. Usualmente ocurre en las encuestas, que dificultan la información veraz. La técnica y respiración de Juan representa los métodos de investigación, es decir, la forma de cómo hacer alguna actividad. La mala forma de correr de los otros competidores sería una mala forma de aplicar los métodos. Si no se aplican los pasos como se deben, la investigación puede fallar. En conclusión, los métodos de investigación nos refieren la forma de hacer alguna actividad y las técnicas de investigación nos ayudan a la recolección de datos. Y dentro de ella tenemos encuestas, test y entrevistas. Espero que esta introducción les sea útil. Bien, siempre mediante ejemplos con cosas de la vida cotidiana se nos hace un poco más fácil el entender quizá temáticas que se vuelvan un poco complicadas, ¿sí? Principalmente tenemos que las técnicas de investigación son las herramientas que se utilizan para obtener información que ayudará al desarrollo de la investigación de campo. De acuerdo con la hipótesis que se han planteado, algunas de las herramientas que nosotros utilizamos cotidianamente son principalmente la encuesta, la más común, la más utilizada, la más viable para obtener información. La encuesta debe establecerse qué se va a preguntar, si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación a utilizar, cuántas encuestas se realizarán, para lo cual se debe emplear un muestreo estadístico, a quién y en dónde se va a encuestar. Es importante también resaltar que las preguntas, esto es importante, chicos, no pueden ser sugestivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo no puedo crear preguntas donde ya le incentive a la persona a la cual estoy encuestando qué quiero que me conteste. Las preguntas deben ser centradas, deben ser neutras, que la gente, de acuerdo a lo que yo le estoy preguntando, decida qué es lo que quiere escoger, pero yo no le puedo ya encaminar a una persona a que piense o a que me responda lo que prácticamente yo quiero que me responda, cuando no es así. Yo tengo que hacer las preguntas lo más neutral posible, lo más sereno posible, para que de igual manera el resultado que yo obtenga sea verídico, sea válido para poder yo desarrollar correctamente un emprendimiento. De igual manera, las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación sin cansar al encuestado y deben considerar sus propias necesidades. Esto es lo que yo debo tomar en cuenta al momento de encuestar, ¿sí? Que principalmente se cumpla con las necesidades que están desarrollando mi modelo de negocio. Por consiguiente, que no le canse al encuestado, porque ¿qué pasa cuando una persona está quizá ya un poco cansada para responder una encuesta? Con tal de cumplirme y darme una respuesta, lo hace al apuro, lo hace sin ver ni siquiera las preguntas. Y hay este tipo de información. Cuando la gente responde por responder, ya no me va a servir de nada porque no estoy teniendo información real, sino estoy teniendo una información que directamente sí se relacione con el estudio de campo, con el estudio que yo estoy realizando. Antes de realizar el diseño de la encuesta,
Hay que analizarse en detalle el entorno de la persona que se va a encuestar. No puedo hacer preguntas por doquier, tengo que hacer preguntas centradas, tengo que hacer preguntas que me faciliten a mí la obtención de información. Sí, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo puedo yo estructurar la encuesta? La encuesta debe estar de cierta manera estructurada por los datos informativos. Por ejemplo, esta encuesta como ejemplo que tenemos aquí, es una encuesta para conocer el consumo de alimentos en la población infantil. ¿Qué sucede aquí? El establecimiento educativo, cuál es el año escolar de las personas a las que yo les estoy encuestando. Aquí viene un punto importante. No siempre es necesario que yo en las encuestas obtenga los nombres de las personas. Generalmente no se utiliza, en la mayoría, en el 98%, no se utiliza el nombre de las personas. Simplemente los datos educativos es para entender el entorno del grupo encuestado y la fecha también quizá o el espacio en el que se está encuestando. Pero como tal, yo estoy encuestando a un grupo de personas, no a tomar ejemplos por personas individualizadas, sino a un grupo de personas. Y por ende, no es necesario que se me ofrezca el nombre. ¿Por qué? A veces también recordemos que al realizar encuestas puedo estar haciendo encuestas de temas quizá polémicos como política, religión, economía. Y hay gente que prefiere mantenerse en el anonimato y ofrecer una respuesta. Cuando las respuestas son anónimas, son mucho más reales porque la gente quizá, como no hay miedo, como no saben saben que su nombre quizá no estará reflejado con alguna respuesta en específico, deciden responder de una forma un poco más verídica. Tenemos también los datos informativos. A partir de ello tenemos la explicación de la finalidad de la encuesta, es decir, tengo que yo informarle a la persona a la cual estoy encuestando para qué se va a utilizar esta información. Esta es una encuesta con la finalidad de saber su opinión acerca del consumo de la alimentación de su hijo de nivel primario. Sus aportes serán tratados de manera confidencial. Aquí es lo que yo les explicaba en el punto principal. La información que a mí se me ofrezca, tengo que utilizarla de la forma más respetuosa posible. ¿Por qué? Porque como les digo, habrán temas quizá un poco delicados y yo tengo que saber manejar muy éticamente esta información. No quiere decir que si yo estoy haciendo una encuesta, por ejemplo, acerca em, del nivel de satisfacción que se tiene dentro de una empresa, ¿ya? Y me voy a entrevistarle a Juanita y Juanita le doy el hoja de entrevistador y le pregunto qué piensa de su jefe, qué piensa del salario, quizá. Juanita me responde con total sinceridad, ya, y expresa un malestar por la empresa. ¿Qué sucede? Si yo utilizo la información de Juanita y empiezo a chismear al resto de gente, es que Juanita dijo esto, Juanita respondió esto, Juanita este otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando la información de una manera errónea, no estoy utilizándolo con una finalidad investigativa. Por eso tengo que ser muy ético, tengo que ser una persona muy analítica y crítica también para no caer en cosas negativas de cierta forma que puede prestarse la información. Cuando yo tengo una investigación, cuando yo desarrollo una investigación, generalmente puedo tener acceso a mucha información importante. Entonces debo saber manejar esta información de una forma adecuada. Por otro lado, también la encuesta puede estar estructurada por preguntas cerradas o preguntas abiertas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Nos dice, ¿su hijo o hija consume en la escuela un lunch preparado en casa? Escoja solo una opción. Ahí nos da tres opciones, siempre, a veces, nunca. La segunda pregunta, y es una pregunta abierta, dice, ¿qué incluye el lunch preparado en casa? Escriba la respuesta libremente en las líneas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos formatos de pregunta? En las preguntas cerradas, generalmente yo no es que le sugestiono a la persona, pero ya le encierro en una información en específico. Yo no necesito que me diga todavía qué le da de lunch al hijo. Necesito saber en qué rango de tiempo lo hace, si es que lo hace o no lo hace. Es decir, necesito una respuesta concreta. Pero cuando ya se hace una pregunta abierta, generalmente ya se le da la posibilidad al entrevistado de poder desplayarse un poco más con su respuesta. ¿Sí? Generalmente las encuestas para
mayor facilidad, para mayor manejo de la información, para mayor rapidez, también se utiliza más con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas están encaminadas a poder obtener la información más concreta posible y poder desarrollarnos correctamente en el área estudiada. ¿Qué sucede también aquí? Algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que yo debo ser muy claro al momento de proponer encuestas, ¿sí? No puedo poner preguntas que no se entiendan, porque ahí la persona nuevamente, quizá por responder me va a poner cualquier cosa, pero no me va a dar una información verídica. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que proponer las preguntas lo más concretas, lo más claras posible. Por ejemplo, en la pregunta 1 ustedes ven que necesito solamente una opción, pues tengo que poner las indicaciones generales. Escoja solo una opción. ¿Para qué? Para que la información sea utilizada de mejor forma, ¿sí? Posterior a ello, también tenemos lo que son, dentro de este rango de tipo de investigaciones, las situaciones análogas. ¿Qué son estas? Se refieren a un estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras, se trata de recrear artificialmente una situación real para analizar los diferentes resultados. Es decir, yo puedo realizar una investigación y obtener información, perdón, mediante situaciones análogas, es decir, artificialmente, recreando posibles escenarios y de acuerdo a la reacción de estos escenarios, entonces yo obtengo la información un poco tentativa. Este tipo de investigaciones generalmente no es 100% verídica. ¿Por qué? Porque estoy utilizando información un poco tentativa, no verificada. Tenemos también el experimento. Aquí se realiza para buscar la relación entre la causa y el efecto de algún tipo de situación. Se deben realizar tantas repeticiones como sean necesarias para que la información sea concluyente. Es necesario detallar en el diseño de investigación en qué consistirá el experimento y las condiciones en las que se llevará a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este modelo de negocio, dentro de este modelo de investigación, perdón, hablando directamente desde la experimentación, tengo que buscar obtener información bastante verídica. Sí, ya en las encuestas yo le propongo a la gente que necesito que me conteste, sin ser sugestivo. En las situaciones análogas, generalmente creo escenarios alternos o escenarios, posibles escenarios que me ayuden a obtener algún tipo de información sin necesidad de obtener información tan veraz, ¿ya? Por otro lado, cuando yo hablo de la información que obtengo a través del experimento, generalmente aquí se hacen más en los emprendimientos que tienen relación con la química, farmacéuticas o de bellezas, que se utilizan materiales y insumos directamente relacionados con el cuidado de la piel, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tiene que utilizar la experimentación, es decir, repetir cuantas veces sea necesario para obtener un buen resultado. Recordemos que en la mayoría de negocios que se dediquen a la salud como tal, a la persona, al cuidado del cuerpo humano, deben ser aquí sí lo más concluyentes posibles las respuestas. Sería muy diferente al utilizar, por ejemplo, las situaciones análogas, en las cuales yo creo escenarios artificiales y puedo obtener posibles respuestas. En la experimentación, no. Yo necesito lo más verificado posible la conclusión. Es decir, si se realizó una vacuna para algo, pues tengo que haber experimentado, tengo que haber ya utilizado la vacuna. Tengo que estar 100% seguro de que el producto ya está en las condiciones para ser lanzado al mercado y ahí sí, pues entonces, después de un análisis, después de un estudio exhaustivo, tomo decisiones, pero principalmente en la experimentación se busca mucha certeza con los resultados. Por otro lado, también de donde yo puedo obtener cierto tipo de información es mediante la observación. Consiste en registrar información observando la situación en análisis. Esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener comunicación y basta con observar la situación. Permite obtener información precisa y concreta también. Si la investigación requiere de observación, el diseño de la misma deberá incluir las siguientes características. ¿Qué es lo que se observará? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y qué es lo que se debe observar? ¿Para qué me sirve todo esto?
para yo poder identificar qué tipo de instrumento voy a utilizar en el desarrollo de mi investigación. Puedo utilizar encuestas, situaciones análogas, experimentales, la observación. Si de acuerdo al emprendimiento, si yo quiero realizar un emprendimiento, como les digo, creando una propia marca de belleza, pues entonces tengo que utilizar la experimentación. Si solamente quiero obtener quizá información sobre fenómenos sociales, puedo hacerlo mediante la encuesta. Si quiero hacerlo quizás sobre fenómenos culturales, puedo utilizar simplemente la observación. Yo puedo escoger la mejor herramienta y no solamente puedo utilizar una, puedo utilizar varias de ellas para poder tener la información mucho más clasificada, mucho más organizada. También aquí podemos utilizar lo que son las entrevistas. Para que la entrevista permita llegar a conclusiones adecuadas, se debe realizar con la mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea analizada a detalle posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma. Y la entrevista tiene que ser con preguntas cortas, claras y objetivas. ¿Por qué? Porque al ser entrevista, al no limitarle yo al entrevistado, quiere decir que tiene libre albedrío para responderme lo que crea conveniente de acuerdo a la pregunta. Entonces, la información se hace mucho más amplia y tengo que procurar que no se vaya tanto por lineamientos o por temas que no tienen relevancia en mi investigación. Por otro lado, también tenemos lo que son las fuentes especializadas. Aquí obtengo información mediante las informaciones publicadas en fuentes especializadas y calificadas sobre algún tema. Por lo tanto, el diseño de la investigación también deberá señalar las fuentes de las cuales se podría obtener información. Es decir, 100% obtener información mediante autores, mediante gente que ya ha estudiado el tema que yo estoy analizando. Pero no quiere decir que si yo obtengo información a partir de personas que anteriormente realizaron una investigación, voy a utilizarla como información propia. Yo tengo que dar crédito de la gente, tengo que dar crédito a las personas que ya han analizado y lo que han dicho de cierta manera acerca de la investigación. También puedo obtener información a partir de libros y revistas. El sistema tradicional de consulta corresponde a la información que aparece en los diferentes libros que se han escrito sobre un tema particular. Debe tomarse en cuenta el año de la edición del libro. Otra fuente muy relevante también en este aspecto son las tesis de grado y los estudios de factibilidad e inversión. Finalmente, existen revistas especializadas que suelen tener investigaciones profundas sobre algún tema en particular. Por ejemplo, las revistas que son indexadas, quiere decir estas revistas que netamente publican artículos científicos. Toda la información que yo obtenga tiene que ser información verídica. Yo no puedo sacar para una investigación información de cualquier portal de internet, ¿sí? Solamente una persona, porque yo tranquilamente puedo crearme una página web y publicar información, y esta información solamente es algo que a mí se me salió de la barriga, porque ni siquiera sé si será verdad o será mentira. Por eso yo debo utilizar la información de fuentes que sean verificadas, de fuentes que ya sean netamente estrictas, donde yo valide que la información que está publicada, que la información que yo voy a obtener está registrada, está validada, ¿sí? Por otro lado, también existe lo que es la prensa, el internet y los grupos focales. La prensa es una de las fuentes de información más actualizadas. Sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requerimientos específicos de una investigación. ¿Por qué? Porque la prensa es generalmente para informar. Si es que yo publico algo, por ejemplo, en la prensa, es netamente un mensaje claro, conciso y general para la gente que quiere informarse de algo. Yo en la prensa no voy a ponerme a escribir detalladamente los grados, las técnicas, no, es algo muy generalizado. Por ende, es que puede llegarse a utilizar quizá este tipo de información como un espacio donde puedo obtener, no sé, fechas, temas importantes, pero como tal, una información estricta del tema investigado, no. Tenemos también el Internet. Es el más reciente sistema de información que existe y permite acceder a una infinidad de datos sobre todas las ramas del saber, pero lo que les explico, tengo que saber identificar correctamente qué plataformas, qué links voy a utilizar para analizar la investigación.
Y por último tenemos lo que son los grupos focales. Aquí son sesiones, en lo posible grabadas, de un número limitado de clientes actuales o potenciales que comenten sobre los atributos o defectos del producto o servicio en análisis. Al tratarse de comentarios, no pueden ser inferidos para la totalidad de la población y por lo tanto solamente indican gustos y preferencias de las personas presentes. Sin embargo, suelen entregar información relevante sobre los atributos del producto o servicio en estudio. ¿A qué se refiere entonces el grupo focal? Netamente los grupos focales desde personas que ya han tenido relación con el producto o con el servicio, que se consideran potenciales clientes y de los cuales yo obtengo información, cómo se siente con el producto, sienten que algo les falta, sienten que se satisface alguna necesidad, quizá existe otra necesidad. Entonces, no puedo también utilizarla como una información 100% ya o sea, ya actualizada, es decir, esta es la última palabra y punto, no, porque estoy utilizando solo un grupo de personas y este grupo de pequeñas personas no generalmente me va a dar un resultado como que si les estuviera preguntando a la población entera. Tengo que utilizarla netamente como información relevante, información que me aporte, pero como tal, un método ya de información 100% verificada, tampoco lo puedo hacer. Los datos recolectados por cualquier medio, sean entrevistas, encuestas, internet, prensa o teléfono, deben ser transcritos tal y como fueron obtenidos. Yo no puedo modificar ninguna respuesta porque estaría ya prácticamente tergiversando la información, así como esté con faltas ortográficas, así como esté con palabras quizá mal pronunciadas, así tengo que yo transcribir la información para que tenga mucha transparencia la investigación, ¿sí? Bien, chicos, para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la importancia de hacer un buen estudio de mercado. Veamos, por favor. Esta es la historia de dos emprendedores, X e Y, de la ilusión, tiempo, dinero y esfuerzo que dedican a convertir su idea en una realidad. X e Y han tenido la misma idea, un producto revolucionario que cambiará el mundo. Sigamos sus pasos. Para poner en marcha su idea, cada uno funda su propia startup. Empiezan a trabajar duro, hacen números y llegan a una conclusión. Necesitan dinero. X va a ver a un inversor y le explica su idea. Y hace lo mismo. La respuesta para ambos es idéntica. Puede que tu idea tenga sentido, pero no creo que haya mercado para tu producto. Observad ahora atentamente. X empieza a desarrollar su producto. Está decidido a crear la mejor rueda de la historia de las ruedas. En cambio, Y reflexiona. ¿Qué tipo de rueda necesita la gente? Y decide salir a la calle. Pregunta, modifica, pregunta, corrige, avanza, pregunta y pregunta, hasta saber qué es lo que a sus clientes potenciales les va a interesar. Con esa información, Y se pone manos a la obra. X ya ha acabado su superrueda y va a ver a sus clientes con ella. Cree tener la mejor rueda jamás vista. Pero para su sorpresa, X tan solo se encuentra con respuestas negativas. X vuelve a su taller y se pregunta cómo mejorar sus ruedas de carro. Y va a ver a sus clientes con la rueda de bici que estos le pidieron. Y ha hecho Customer Discovery. Ha descubierto lo que sus clientes necesitan. Ahora, los inversores le escuchan. En cambio, parece que X todavía no sabe lo que quieren sus clientes. Y pone en marcha su empresa con la financiación conseguida. Y está convirtiendo su sueño en realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con X? Un emprendedor nunca se rinde. Siempre hay una idea nueva. Pero no te equivoques. Si quieres convertirla en una realidad, el Customer Discovery es la metodología del siglo XXI.
Bien, chicos, entonces aquí vemos la importancia que tiene el escuchar, el analizar el mercado y el identificar las necesidades. Si yo identifico las necesidades, voy a saber cómo satisfacer las mismas, ¿sí? No voy